Hay dos o tres cosas que uno no termina de interpretar, y quizá la introducción del mensaje esta mañana es tratar de ubicarnos en que uno no se tiene que cansar de hacer el bien, no se tiene que cansar de pedir misericordia, de pedir justicia, de pedir respuestas a Dios. En una entrevista que me hacían en un medio, me decían cuál es el enemigo más grande de la iglesia cristiana evangélica, la iglesia cristiana, me decían en general en este momento, y sin dudarlo ni un segundo mi respuesta fue el desánimo, porque cada vez más existe una perspectiva, y es donde creo que el enemigo está peleando, Mario, las perfectas batallas, porque no es fácil. Quien le dijo a usted que el cristianismo es fácil le mintió. Quería hacer de usted una estadística. El cristianismo no es fácil. Quien le dijo a usted que el cristianismo es un jardín de rosas le engañó. Es un error esa palabra, porque desde el primer fundamento en la palabra de Dios se nos enseña que aquellos hombres y mujeres que deciden enfilar en la vida de fe en el cristianismo, hermano, están supeditados a una serie de circunstancias que no son comunes, sino que son especiales. No las quiero ver como paralelas, pero sí como especiales. Y sobre ese punto, una cosa sumamente importante que hay que entender, que está en el texto, es lo que significa la paciencia, y de la cual quiero hablar en esta hora, y la perseverancia en el Señor. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Vamos a iniciar la lectura acá, San Lucas 18, del 1 al 8. Hay un momento y una figura que emerge en una de las parábolas, hermano, que no se repite en los otros evangelios, que dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre, háblenos, enséñanos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Ve el texto, si me lo pone en las pantallas, Janita, por favor. Dice, vamos en Lucas 18:1 en este momento, gracias. La necesidad que se tiene, hermano, sobre orar siempre y no desmayar. Es complicado y es delicado, porque esa necesidad me lo está planteando el escritor como algo que es agobiante, que realmente yo necesito no desmayar. Y aquí hay un debate sobre, por ejemplo, qué es primero o cuál es su personalidad. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que necesitan la motivación para ejecutar algo espiritualmente hablando. ¿En qué sentido? Tenés que estar convencido de algo para decir, entonces le doy, entonces voy. Como me decía alguien, mire, si yo no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy a la iglesia, porque siento que voy a ser hipócrita, que voy a ser falso, que le estoy mintiendo a Dios, o le estoy mintiendo a los hermanos y me estoy mintiendo a mí mismo, pero no me estoy mintiendo a Dios. Esa es una valoración. Otra es, aunque me sienta hipócrita, rata, inmunda, miserable, pecadora, voy a ir a la iglesia, porque en la iglesia voy a encontrar respuestas y consuelos. Son dos posiciones bien interesantes que un individuo tiene que aprender a manejar y no ser absoluto definitivamente sobre el tema. Sin embargo, aquí hay un caso bien interesante, porque me habla de perseverancia. Esta es una mujer, versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. En nuestra congregación creo que hay 3 jueces de la República que se congregan. Entonces, qué interesante, porque el juez es la figura que tiene la decisión sobre la vida y la muerte. En algunos países tiene la decisión sobre condenar o libertar en otros. Y ese rol y esa figura es importante, porque me está hablando de uno que no tiene temor a Dios. Le vale, acepta cohecho, acepta mordida, ve cómo subsanan las cosas, pero no tiene ningún respeto ni a Dios ni al individuo. Ya me definió el perfil del juez. Y dice que también en aquella ciudad había una viuda. Diga en voz alta, viuda. Ok, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. Ok, mira qué interesante. Entonces, aquí veo un punto donde quiero sustentar la etapa inicial del mensaje. La perseverancia, lo que significa esa sensación de en qué debo de ser perseverante o por qué debo de ser perseverante. El caso es que a este hombre le valía. Realmente no tenía ningún beneficio, pero la mujer ahí estaba mañana, ahí estaba tarde, ahí estaba noche, ahí estaba todos los días demandando justicia. El equilibrio que uno tiene que tener, porque siento de que cuando venimos a la presencia de Dios, hermano, pueden pasar varias cosas. La primera es que Dios no te responda. En serio, ¿cómo así, pastor? Es probable, pero eso no quiere decir que Dios no te oye, porque la semana pasada vimos que, como le dijo al centurión, ¿cómo se llamaba el centurión que vimos la semana pasada? Cornelio. Vimos que decía, tus oraciones y tus limonas suben a la presencia de Dios, están en la presencia de Dios. Chivísimo, perfecto, pero Dios tiene el derecho de no responderte, ¿o no? Alguien me decía, mire pastor, es que fíjate que fulanito solo me ve en visto. Tiene derecho de ponerte en visto en WhatsApp y no tiene la obligación de contestarte. Nadie tiene la obligación de contestarle a nadie. Es que ¿para qué lo lee? Está en su derecho. Dios está en su derecho de decirle a usted, yo oigo tu oración, pero te voy a responder cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Porque no estoy supeditado a que me torzas el brazo o que hagas 40,000 cosas. Dios, es perfecto en su tiempo, en su dimensión de interpretar las cosas, y es bueno, dice la palabra. Eso ya es una garantía de que no nos está torciendo el brazo. Pero le voy a dar un ejemplo con esto del ojo. No es una tortura. Hay días está bien, hay días está mal, es normal según el médico. Pero, ¿qué tal si yo me pongo, Señor, a saber si lo voy a perder, a saber si ya no voy a ver en mi vida? No, mi actitud todos los días, ¿cuál debe de ser? Señor, yo te agradezco por la oportunidad que me da. Yo declaro sanidad, hermano. Yo hago actos proféticos, yo agarro aceite, yo me pongo aceite en el ojo, yo declaro la bendición de que voy a ver. Me explico, ¿por qué? Porque no puedo, a través de esa rendija que se llama la incapacidad de ver en un ojo, de desanimarme. No puedo rendirme, no puedo quebrarme, porque hay demasiadas cosas en juego. Y es donde el enemigo se quiere meter. Y esta perseverancia todos los días. Gracias, Señor, porque hoy voy a ver mejor que la semana pasada. Gracias, Señor, porque hoy voy a ver mejor. Y ahí estoy, pastor. Y esa es una actitud de ese evangelio del positivismo. ¿Okay? Mire, llámelo como quiera, pero a mí me ayuda. ¿Por qué? Porque siento de todo corazón que en medio de crisis y en medio de circunstancias no entendidas, a mí me acerca a Dios. Y esto es bien importante, hermano, porque conozco más gente por perseverancia a lograr objetivos que por emociones, eso sí. Ahora, ¿en qué debo enfocar la perseverancia? ¿En las personas, en las cosas? No, el texto nos está diciendo que debemos enfocarlas en Dios, porque por eso nos dice al inicio también, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Existe una necesidad imperativa en el individuo. ¿De qué? De orar. ¿Qué es orar? Hay 10,000 maneras. Orar puede ser, hay gente que lo hace de una manera bien espectacular, que hasta tienen un léxico bien bonito, que uno les dice, orá por favor, porque orar bien chivo, ¿me entiendes? Y Señor, y de una manera. Otros no, otros tenemos una relación un poquito más privada, más así íntima, claro, ¿verdad? Entonces, es algo más personal, más de diálogo, pero al final tiene que ver con alimentar tu vida interactuando con Dios, interlocutando con Dios, diciendo, yo me echo un recorrido todas las mañanas, mire, no es que me despierte a las 3, bueno, a las 3 sí, porque digo a la 1, a las 2 y a las 3, y ahí voy, pero no me refiero a eso, sino que me despierto temprano y comienzo, algunos de ustedes les puedo los nombres, a otros no, pero las caras, bueno, no las veo bien, pero medio las veo. Y le digo algo, Señor, no he visto a fulanita, oro por menganito. Y comienzo por su papá, aquel día que lo saludé. Desde entonces lo tengo en la mente de oración. O por persona. Es impresionante cómo uno va, no he visto a fulano, mengano. Y de repente cuando menos sentís en la madrugada, se te fue una hora. Se te fue una hora. No te diste cuenta porque viste el reloj y ya ha pasado una hora. Pero es bien chivo, de todo corazón se lo digo, es bien chivo poder decir, hay que procurar, y una oración interesante donde uno deja de ser el centro, porque también ese ejercicio creo que es bien importante, es dejar de ser el centro uno, que no es fácil, porque al final uno siempre termina cayendo en la pelota donde Señor, dame a mí, Señor, provéeme a mí, Señor, haceme a mí, Señor, que funcione en mí, pero realmente es un ejercicio necesario, y ahí lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso te da
un sentido de perseverancia, es como tu combustible, es como tu gasolina alrededor de circunstancias que puedan permanecer en tu vida. Y esta parábola nos hace ver, hermano, que el que está enfermo no se debe cansar de declarar sanidad. El que está pasando una necesidad emocional no se debe cansar de declarar libertad de esa ansiedad emocional. El que está en una depresión no se debe cansar de declararse libre de esa depresión. No puede rendirte. ¿Por qué? Porque de eso se trata esto, hermano. No se canse. Esta señora nos da un ejemplo. Todos los días iba al juez. Y el juez, ¿sabe por qué le respondió? Porque se hostigó. Simplemente todos los días, me imagino la señora en la puerta, y todos los días la señora en la puerta esperando que el juez entraba por la parte de atrás, el carro era polarizado, no lo podía ni ver, pero ahí estaba la señora, y ya vino el juez, y puedo hablar con él, hermano, y ya dijo, yo soy un patán, yo soy un ruán, a mí no me interesa ni Dios ni la gente. ¿Usted cree que Dios, siendo como es, va a actuar diferente a este hombre, va a actuar mejor? Es donde cada uno debe aprender también en su etapa o en su momento a poner las circunstancias o las necesidades alrededor de su vida, del mundo espiritual. Vaya al Salmo 130, 5 y 6, por favor. El Salmo 130, 5 y 6 nos va guiando el rey David en una muy interesante perspectiva de una petición de él. Dice el Salmo 130, 5 y 6: esperé yo a Jehová y esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana y más que los vigilantes a la mañana. ¿Cuántas veces aparece la palabra esperar en estos dos versículos? Si usted vuelve al 5, Dania, allá va a entender algo. Ponga el versículo 5, 135. Dice, vamos a esperar, ahí está. Ahí está, mire, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Ahí déjemelo. Hay varias interesantes cosas. La perspectiva del alma demuestra algo, está esperando lo emocional. Cuán interesante, mi estimada Celeste, es lo emocional en su vida. Cuán interesante. Es bastante, correcto. Es la mía también. Yo soy una María Magdalena. Usted no tiene idea lo que yo puedo ser en algún momento. Aquí usted me voy a decir, pero lo emocional es bien delicado. Cuán importante es. Y David lo sabía. Entonces el alma, por favor véala, el alma, es decir, esperó mi alma. El 70% de las crisis que yo atiendo en medio de una congregación como Kemuel está directamente supeditada a la emoción o a los problemas del manejo de las relaciones o de las crisis interpersonales. Padres con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanos, maridos con mujeres, mujeres con maridos, jefes con empleados, empleados con jefes, líderes de ministerio con miembros de ministerio. No tiene idea, pero al final, cuando uno le quita todo el ruido, usted encuentra algo bien interesante. Encuentra el manejo de las emociones. Ahora, lo que David nos está diciendo es, alrededor de él es, tengo que aprender a no permitir que mis emociones me controlen. Tus emociones no te tienen que controlar jamás. ¿Por qué? Porque he visto gente, hermano, volverse casi loca. He visto gente tomar decisiones. He visto gente justificarse cuando no es justificable lo que hace por causa del mal manejo de las emociones, del alma. El alma está para reaccionar al espíritu y no el espíritu está condicionado al alma. ¿Por qué? Porque si el alma tiene ganas de venir a la iglesia, entonces el espíritu se llena. Pero si el alma no tiene ganas de venir a la iglesia, entonces el espíritu simple y sencillamente se tiene que quedar en la casa, no sé, rascándose el pelo, sin bañarse, sin ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque fue dada la vuelta. Aquí es donde, mire, y usted quizá esta enseñanza tal vez no se la diera ni a cristianos solamente. Si tuviera un grupo de personas pensantes, un grupo de personas también que interpretan, a mí me gustaría hacerles un test, ¿qué tanto sus emociones definen su vida? ¿Por qué? Porque ahí es donde se dan los fracasos en el individuo, internamente, aunque hacia afuera estemos en super victorias. Pero emocionalmente
Ahí es donde se dan las cosas y ahí es donde cuando de repente viene una situación, vuelvo a mi bendito ojo, hermano, yo alabo a Dios, fíjese. Y óigame bien, Aida, alabo a Dios de todo corazón en medio de cualquier cosa. Hoy me amaneció todo hinchado, se lo comento, y ha estado bien, pero hoy me amaneció y de repente y me dice mi esposa, ¿y vos de qué te cargas? Solo alaba a Dios y ya la sanidad está hecha, ya la obra médica está hecha y es perfecto. Y de repente es como un chip, en un segundo, ¡pluc!, que uno dice, de plano, uno es el chillón, uno es el naco, uno es el que se deja atrapar. Y fíjense que esta es la palabra, porque se deja atrapar en la circunstancia, pero media vez viene una palabra, así, ¡plac!, es como que ¡puc!, se quiebra y dice, tiene razón. Y lo veo. Es de la Katia. Ajá. Entonces, y de repente uno dice, qué espectacular, porque es donde da un giro la situación y es donde uno tiene que aprender a confiar en Jehová. Y sabe algo, no solo dice del alma, dice en Aldo, qué alegría verle, en su palabra, lo veo, ya ve, en su palabra he esperado. Ahora, la palabra de Dios, desde esta perspectiva donde David lo escribió, no es la Biblia, porque no se había escrito. No es ni siquiera la Torá, porque no se había escrito. Es el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco, maestros de teología? Génesis, Éxodo, Numerotomio, dijo alguien, no, Deuteronomio y me faltó uno a propósito. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Gracias. Entonces, estos 5 elementos, estos cinco libros es a lo que él se refiere porque es lo que conocía. Y fíjense que dice, en su palabra he esperado. ¿Qué es el Pentateuco para que David haya esperado en él? Hermano, es una historia de redención. Es una historia que tiene que ver con 2 o 3 cosas simple y sencillamente. Primero, el pacto de Dios con un anciano que no podía tener hijos. Segundo, una promesa de herencia de tierra. Y 3, las reglas, que se llama la ley, alrededor de cómo vivir en conducta para que ese proceso se diera. Eso es todo. Esos 3 principios, los vuelvo a repetir. Primero, el pacto de Dios con un anciano que no tenía hijos, de que iba a tener hijos y que iba a tener vasta descendencia. Hermano. Segundo, ¿qué le dije? A ver. La promesa y la herencia de una propiedad, una tierra. Y tercero, las reglas sobre cómo vivir en orden alrededor de la vida, o conductualmente. Esa es la ley. Ok, esos 3 principios era a lo que David se refiere. Y hermano, al final es de redención, porque en los procesos para que eso se alcance o se no se alcance, es lo que uno ve en las novelas. Es donde uno ve, por ejemplo, que Abraham en algún momento tuvo miedo y le presentó a su media hermana, no como su esposa. En ese momento es donde uno ve el proceso de Egipto, el proceso de las plagas, pero al final tiene que ver con redención, que es su vida, es su historia, debe de ser su historia. Usted es una persona redimida, usted es una persona que ha sido restituida por parte de Dios, porque los cristianos hablamos mucho de salvación, porque a través de la cruz del Calvario entendemos la salvación, porque en la cultura salvadoreña se entiende en vastedad el principio de salvación, pero no entendemos que además de la salvación en la cruz, también tenemos la autoridad para la redención. La salvación es el perdón de pecados, el acceso a la vida eterna, pero la redención es la restitución del individuo. Y David le está diciendo, hey, ¿saben qué? Tengo que esperar en él, tengo que controlarme. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra que dice, he esperado. Un cristiano debe aprender a tener paciencia, a tener controlado su nivel de paciencia o impaciencia, y entender que hay cosas que por más que uno tenga influencias, contactos, amigos, pistos, recursos, inteligencia, no se puede, papá. Y eso te va a pasar en la vida varias veces. ¿Para qué? Para que aprendas a depender de Él. ¿Por qué es necesario depender de Él? Porque si no, no le vas a dar la gloria a Él. Es mentira. No. A estas alturas no chupemos el dedo. Si uno sabe cómo funciona algo y uno lo puede arreglar, jamás le va a dar usted la gloria a Dios. En el fondo va a decir gloria a Dios, pero en el fondo usted sabe que usted lo hizo. Pero cuando usted no tiene la alternativa para poder optar sobre eso, usted entiende a pararse quieto, a estar firme y dejar que todo se mueva alrededor suyo. No es usted la persona que debe aprender a moverse a menos que Dios se lo diga.
Mire, le voy a contar una anécdota con esto del terreno de esta semana. Hoy resulta que el Ministerio de Medio Ambiente, pues gentilmente nos manda una correspondencia donde nos dice, sí, les vamos a autorizar esto y esto, pero les pido que por favor reduzcan ¿cómo se llama? El diseño de la propiedad de un 30%, donde está el 30% de la propiedad, a un 25%. Hermano, yo pensaba que era solo de agarrar el mouse y hacerle clic en una esquinita y reducirlo. Vaya, aquí está el 25, el 20. No, hoy resulta bueno, el jueguito, al final, de ese 5% que hay que reducir el tamaño del diseño para la propiedad, sale como 16,000 pesos. Entonces de repente, ahí estaba unos hermanos, un ingeniero, otro, infartado, pero pastor, y tranquilo, le digo yo. Hemos visto a Dios tantas veces, pero ¿cómo es posible? Sí, ese jueguito de hacerle clic para acá y mover todas las cosas, en eso sale. ¿Y por qué sale eso? A saber, simplemente yo creo saber que cuando uno tiene un tope, Dios obra. No sé, les dije, no sé si alguno de ustedes, de los que ustedes hermanos, se va a sacar la lotería. No, este no es permiso para que vaya a jugar lotería. No sé si algún tío rico de Texas lo va a llamar un día y le va a decir, querido Mario, te tengo un regalo financiero no lo sé. No sé si vas a hacer un negocio que no tenés y de repente, pero he visto algo. Siempre que hay un obstáculo, cuando uno no se desespera, cuando uno no pelea, cuando uno está firme y quieto, Dios mueve sus piezas, hermano. Porque al final eso es de Dios. Ahora, pasa ese ejemplo a tu vida, por favor. Deja de jugar ajedrez vos. Deja que Dios lo mueva. Estad firmes, estad quietos y ved ahora, dice la palabra, la salvación de Jehová. Es un problema, eso es un problema en el alma. Porque entiendo, y fíjense que este mensaje es más fácil predicarlo en otra iglesia. Porque yo entiendo cómo es el ADN de Kemuel. Ustedes son de armas tomar. Ustedes con una mano ya están construyendo algo y están pensando en otra. Tenerlos concentrados aquí es difícil porque ustedes rápido están pensando en lo que va a estar haciendo mañana a las 11 de la mañana. Entonces tengo que estarlos atrayendo a cada rato. Pero le digo algo, hermano. Creo de todo corazón en el poder de Dios. Y creo de todo corazón que aquellas cosas alrededor de su vida que usted no puede manejar, tiene que aprender a desarrollar esa cultura de paciencia sobre lo que David está diciendo. ¿En qué? En tu palabra. No puedo esperar en otra cosa. Tengo que aprender a esperar en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios me dice sobre lo que tengo que hacer y sobre lo que no tengo que hacer. Mire, hablando de relaciones, yo bromeo con las señoritas que hay dos tipos de hombres solamente. No hay 3, ni 4, ni 5. Hay dos tipos. Unos son sopes y otros son águilas. Ok. No hay en medio. Pueden parecer iguales. El sope tiene plumas, sí. Tiene pico, sí. Tiene alas, sí. Vuela, sí. Y el águila tiene plumas, sí. Tiene alas, sí. Tiene pico, sí. Vuela, sí. Ok. Son dos aves. El sope y el águila. Pero no hay intermedios. No hay mitad sope, mitad, no. Entonces yo observo y de todo corazón se lo digo, cómo por desesperación, muchas veces en las relaciones, hermano, pues, me voy a quedar sola. Es que viven agarrando sopes. Ahora, no lo digo desde la perspectiva material, porque la figura del águila no tiene nada que ver con lo material, pero sí es una persona que se rebusca como proveedor, sí es alguien que sabe qué hacer, sí es alguien que no sabe de dónde, pero lleva, sí es alguien que está luchando, sí es alguien que ama, si es alguien que cuida, si es alguien que tiene un montón de elementos, pero es donde creo de todo corazón que por desesperación, bueno, alguien me dijo en el tercer culto, hoy me lo dice, pastor, hace 10 años me lo hubiera dicho, me dijo, pero no. Gracias, Dios te bendiga, hermano. 2, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad tengo de tener al sope si lo que Dios quiere para mí es el águila? No tengo ninguna. Tengo que saber que Dios es el que tiene el control. ¿Por qué? Por no tener paciencia. Esperé. ¿A dónde? Dice mi alma. En su palabra. Esto es bien importante. Y su palabra.
Ahí es donde usted debe dejarse de sentir sope, porque usted tiene la investidura del águila. Porque ahí es donde viene el padre de mentira también. Pues yo quizás soy sopilote. No. Mírate como águila. ¿Ok? Como las águilas, dice la palabra. ¿Verdad? Volarán. Y entonces ahí es donde uno se reinventa alrededor de las cosas espiritualmente hablando. Hermano, vaya a Santiago 5:7. Hay otra lección bien interesante aquí. Santiago es: por lo tanto, hermanos, dice, tener paciencia. Estamos hablando de paciencia, ¿verdad? Mire, la barra nos la puso hasta el tope. Como quien dice, si en algo te desesperas, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo va a ser eso, Brian? A saber. Y no digo que va a ser hasta allá y que no vas a hacer nada. Pero sí digo de que tenés que tener el carácter para tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Vea el texto: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana. ¿Y qué? Ok. Hay una palabra que a mí me está dando vueltas desde hace días en mi cerebro por la prédica de hace 3 semanas. Dios da semilla al que siembra, pero al que no siembra no le tiene por qué dar semilla. Y dijimos, la semilla trae siembra, la siembra trae fruto, y el fruto que trae adentro, más semilla, y la semilla que trae, siembra, y la siembra que trae, cosecha, y la cosecha que trae, fruto, y no se acaba, pero Dios le da semilla al que siembra, punto. Ahí está, ahí se la jugó toda. Entonces, uno o se define como sembrador o se define como alguien que no es sembrador. Ahí no me voy a meter yo en definir qué es cada uno de nosotros. Son misterios en la Biblia que ahí están, papá o hermano, perdón, y usted sabrá qué hacer con ellos. Pero vea qué curioso, porque le está diciendo, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, la cultura del labrador. ¿Por qué muchos no pueden ser agricultores? Porque les gustaría que fuera como las palomitas de maíz en el horno de microondas, los cultivos. Meto la semilla de tomate, le pongo 2 minutos y ¡pluc!, aparece el tomate. Algo que es importantísimo en la vida del individuo es desarrollar, para que se disfruten los frutos, la paciencia. La paciencia es necesario, hermano. Uno tiene que tomarse tiempo. La palabra tiempo es bien importante, porque eso representa que estamos viendo el resultado. Si usted le da una oportunidad a alguien en el manejo de una relación, por ejemplo, se cortó la relación, se vuelve a instaurar, dele tiempo. No esté esperando que al primer defecto lo quiebre para decir, pues no, dele tiempo. Tiene que aprender a manejar el tiempo. A un empleado, dele tiempo. A Dios, dele tiempo. ¿Por qué? Porque un día vas a un culto y te sentís el superhombre espiritual, pero el día martes ya la regaste, cometiste una falta, entonces te sentís tan culpable, te sentís tan gusano, perdón la ilustración, pero es el término. ¿Para qué? Entonces uno dice, por gusto, soy un hipócrita. Dele tiempo. Como le dije a alguien, Cristo tiene 2000 años trabajando con la humanidad. No, es que en la iglesia hay que poner en disciplina y hay que sacar un montón de gente que está en pecado. A mí no me toca más que establecer palabras sobre ciertas personas, ok. Pero como siempre he dicho, yo no me meto en la vida privada de nadie. Cada quien le va a dar cuentas a Dios, y si en algún momento alguien quiere hablar conmigo, le puedo dar un consejo, le puedo dar una palabra, le puedo dar un aliento, pero yo no soy de esos pastores que viven tirando piedras. Yo creo más en el individuo y creo que Dios puede sacar de un pedazo de madera todo feo, puede sacar una escultura hermosa. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, se hace con tiempo. Véase como esa escultura. Véase como esa figura que Dios quiere crear, porque al final de eso se trata, hermano. El labrador espera. Esa es una palabra importante. Y luego dice, me habla de dos tiempos súper importantes, hermano. Del fruto de la tierra, aguardándola con paciencia hasta que reciba, ¿qué? La lluvia temprana y la lluvia tardía. No hay un solo. Imagínense un solo aguacero en usted. No puede ser. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ahí es donde se va a desarrollar. Mire, me pasó en un aeropuerto algo, con esta línea Bianca. Estaba esperando la maleta y de repente entró una valija con un hoyo de este tamaño, mire.
Y el rodo no estaba, se veía para adentro. Iba vacía, entonces no tenía mucho, pero se veía vacía. Y entonces, obviamente, me la quebraron allá. Antes viajaba mucho más, entonces tenía como más cultura de maletas, etcétera. Pero era como, ok, y entonces voy donde el chavo de la línea aérea y le digo, disculpe, fíjese que me acaba de salir ahí de la banda, pero mire, y el rollo así, aquí no puedo decir nada, me dice, aquí sí se terminó, pero estás con la persona correcta. Y eso le digo, yo soy el que gira los pagos de la recompensa. ¿Cuánto te costó la maleta? Fue una palabra interesante. Y la respuesta fue, la verdad, no me acuerdo, le digo yo, si la compré hace bastante. No, pero ¿cuánto te costó? No más de $150, le dije. Se me quedó viendo y me dice, no es posible, me dijo. ¿Cómo así? Es que aquí cualquiera se inventa que son $500, $800 que les costó una maleta. No, pero es que usted me preguntó, ¿cuánto me costó? 150. Ah, pues mira, te voy a hacer un cheque por $150, me dijo. Decime dónde te vas a quedar y mañana te lo voy a mandar. Y si no tenés cuenta en Estados Unidos, ahí te lo voy a cambiar y cuando regreses aquí al aeropuerto, aquí hay un cajero que siempre te lo cambia de la línea aérea. Vaya, chivo, no crea que en mi mente no consideré la idea en algún momento de decir, me siento un daño moral, me siento golpeado emocionalmente porque mi maleta viajera se arruinó. Sí, pero eso es ser Vivian y ser rata. Y uno tiene que saber que si está en crisis, mire, a mí me gusta comer bien, dormir bien, me gusta. Voy a sacrificar los beneficios que tengo de tener paz por salarme por una maleta por $100 más que me iban a dar. La respuesta es no. Ahora, como dijimos que es un proceso de paciencia y es un proceso de tiempo, es donde uno tiene que aprender a digerir. Probablemente hace 20 años he hecho $1,200 porque es una línea exclusiva, Genesis, Forever, Variety, etcétera. No lo sé. Pero es donde usted y yo tenemos diariamente, hermano Fabricio, que aprender a luchar. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza, ¿qué nos dice? Sacale la raja a la línea aérea porque a esto le sobran y de aquí sacate otra vacación. Pero ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué se arruinó? La maleta. ¿Cuánto vale la maleta? Tanto. ¿Qué tenés que pedir? La maleta. Y vos ya sabés que estaba rajada, papá, entonces no te hagas el llorón. Eso es lo maravilloso de saber, ¿qué dice? Esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque, hermano, va madurando el fruto. El fruto requiere la lluvia temprana, le da algo. El fruto requiere la lluvia tardía. Y todo eso genera lo que el sembrador espera. ¿Qué es? La cosecha. Que es donde lo veo a cada uno de ustedes. Por eso no me desespero. Y le invito a que no se desespere con otros. Entienda que la palabra tolerancia no es ser alcahuete. Entienda que la palabra tolerancia tampoco es hacerse loco con el pecado. Porque la palabra se dice. Pero también entienda que así como Dios ha tenido paciencia con uno, usted tiene que aprender a tener paciencia con otros. Porque de eso se trata la palabra de Dios. Y la paciencia, entonces uno ve pasar las cosas y uno siente que va caminando bien. Vea por favor, hermano, Hebreos 13, versículo 5. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te, ¿qué dice? ¿Ni te qué? Ni te dejaré. Ok. La parte 1 tiene que ver con esa cultura de personalidad. Es una exhortación de Pablo, no tiene que ver con el tema, pero se lo voy a ampliar. ¿Sabe cómo sería esa primera parte? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Aunque usted tenga la posibilidad de comprarse el televisor top of the line porque tiene el recurso, no lo necesita. Está más fácil que diga en el almacén, quiero no el de top of the line, sino que el inferior al top of, de ese lujo de tener algo que no es top of the line, aún teniendo el pisto para tenerlo. A eso se refiere. Mantenga controlado su nivel de gustabilidad de las cosas, etc. Pero volviendo al tema, después de la coma, hermano, nos dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré.
Me puedo ir ahorita a almorzar mi hot dog y le puedo decir que ese texto es el mensaje. Lo importante es que usted lo crea. Porque si usted no se lo cree, usted está en problemas. Porque entonces usted, ¿cómo se dice en español? Selfish. Egoísta. Usted es una persona egoísta que necesita. Porque un cristiano no puede ser egoísta. Porque entonces usted quiere ser el centro de todo. El centro de la familia, el centro de los problemas. O yo quiero ser el centro de todo. Y no debemos ser así. Mire, se lo voy a ejemplificar de una manera bien interesante. Hace como 6 meses, 7 meses, fuimos a ver a mi suegra a Nueva York. Y un muy querido amigo de ella estaba en un hospital de aquellos, pero espectaculares, ahí en Manhattan. O sea, la judía dueña de toda la Quinta Avenida y ese hospital también. Y de repente, como íbamos todos los días y estábamos ahí platicando, pero hospital que ahí uno quisiera enfermarse, les soy honesto. Es increíble ese lugar. Ahí uno quisiera, hay como 7 enfermeras pendientes y como 10 maquinitas, pim, 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 a todos lados. Pero bueno, el punto, hermano, es que platicando con una persona judía que estaba ahí, Sharon se llamaba, nunca se me olvidará. Le conté que era pastor, que estaba viendo a mi no sé si suegro, pero un amigo de mi suegra y alguien muy especial. Ya, no vayan a decir que dije eso a mi mujer porque me va a matar, por favor. Bueno, pero usted me entiende. Te callas, Lili. Entonces, pero el punto es que en la plática con Sharon fue, mira, usted es pastor, sí, y comenzamos a hablar de la riqueza y cómo obtuvieron todo esto, le digo, porque me estaba explicando que Nueva York era de ellos. Primero fueron los ingleses. Recuerden que Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam porque era propiedad holandesa. Después llegaron los irlandeses. Después llegaron los ingleses. Y terminó siendo, aunque sigue siendo los Estados Unidos, pero son los judíos los que... Y me dijo una palabra que me dejó frito y pasmado. ¿Se acuerda qué es lo que dije en el segundo culto, señor Mauricio? ¿Usted estaba aquí? ¿Por qué qué? Porque Dios... Porque nuestra confianza en Dios es eterna. Eso me dijo, me quedé frío, man. Es que mira, la verdad que nosotros estamos bien y todo esto es nuestro porque nuestra confianza en Dios es eterna. Me quedé paralizado. Ya no me digas nada, una Coca-Cola te voy a ir a comprar de gratitud y me quedé congelado. ¿Por qué? Porque dije, ahora me cae el 20. Si aquí por cualquier cosa salimos huyendo de las cosas de Dios, man. Por cualquier cosa, o sea, no tenemos para pagar la luz, papá, y sentimos que Dios nos abandonó. Alguien se fue de nuestra vida y sentimos que nos queremos morir. No te puedes dar ese lujo. Estos señores han pasado tormentas. Le recuerdo algo. El exilio babilónico. Esto está como que a usted lo saquen de aquí, a usted y a su familia, le quiten todas sus propiedades y lo manden a vivir al norte de México. El exilio romano. Les destruyen sus casas y todo. Y siguen perseverando. La Inquisición española. No es ganga. Doña Isabel, la que mandó a don Cristóbal Colón, declaró la Inquisición española. Torquemada se encargó de destruir a todo judío en España. Y ¿para dónde agarrar? Pues en ningún lugar los querían. Y así le puedo seguir y terminamos en el Holocausto. No me lo cuestione, por favor, es histórico y real. Y tenemos que hablar de él mucho para que nunca vuelva a pasar. Pero el Holocausto existió y de repente usted los ve una tras otra. ¿Y sabe algo? Usted no los ve renegar de Dios. Porque nuestra confianza en Dios es eterna. Y estaba parado, nunca se me olvidará, en el 7º piso de ese hospital, en la 5ª avenida, papá, viendo la calle así como a 7 cuadras está la Trump Tower y todo lo demás. Y nunca se me olvidará, porque nuestra confianza en Dios es eterna, pastor, me dijo. Puchica, dije. Ok, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Conclusión, usted y yo no somos el centro del mundo, no nos ahoguemos en un vaso de agua, por favor. Quitémonos, desmitifiquemos un poquito qué somos y qué no somos, porque entonces nunca vamos a entender esto. Nunca. Vamos a necesitar una crisis o una situación para entonces ubicarnos, que es, ya lo dijo, no te desampararé, ni qué dice Rudy, te dejaré. Venga lo que venga, no te voy a desamparar. Chivo, gracias Señor. Pero mañana pierdo el trabajo, sí, pero no te voy a desamparar. Sí, pero mañana pasa, no importa, no te voy a dejar. Y eso lo tengo que tener adentro de mi vida
Y entonces entiendo una función muy espectacular de lo que el cristianismo es. Entonces entiendo la grandeza de estar aquí sentado todos los días domingo. Entonces entiendo que vale la pena de pasar del rol de víctima, necesidad de afecto, como el perrito que necesita que le vivan sobando la cabeza, hermano, porque usted no viene a eso, a la casa de Dios. Usted viene a empoderarse, a entender qué es la palabra, a establecer en su vida principios, pero aquí no estamos para otra cosa, hermano. Y es donde uno dice, ahora entiendo, porque hermano, si Él no nos deja y no nos desampara, ya estuvo, ya ganaste, ya se fue. Y lo termino de ilustrar con el caso de José. José es alguien que, si usted lo ve en una perspectiva amplia, cualquiera diría: este nació salado. Un punto uno, nace fuera de tiempo. Todos sus hermanos eran mayores y de repente, gol, nació el niño. Número uno. Número dos, nace un niño que lo único que tenía era el amor de su papá. Todo lo que él tenía era el amor de su papá. Por favor, si Dios le da a usted amor para un hijo de una manera especial, dele todo ese amor. Oye, no se me frene, por favor. No se me frene. Y un hijo siempre sigue siendo hijo, así sea viejo. Pero esto es bien importante. La enseñanza del papá de Jacob era que él le daba a José todo su amor. Le hizo una túnica de colores, lo cual representa vida, moda, si usted quiere, diseño, algo, pero lo pensó, le dio un regalo. Entonces, padres y madres, aquí hay una enseñanza importante: nunca le deje de dar amor, porque a usted no le dieron amor, no me importa. Es que como a mí mi papá no me quiso, yo no voy a querer a mi hijo. Cuidado, eso se llama, porque a usted le dieron sal en la gaseosa, usted también le mete sal a sus hijos. Bendígalos. Pero luego José, que lo único que tenía en esa casa era el amor del papá, generó algo en los hermanos: celo. La palabra celo todos las tenemos, todos somos celosos de alguna u otra manera, pero hay que aprender a tener controlado el celo, porque el celo se puede fácilmente convertir en envidia, y la envidia se convierte en odio. Esto les pasó a los hermanos de José. El celo fue inquietante, porque de repente probablemente ellos no tuvieron a un papá presente, sino que tuvieron un ausente. Pues sí, pero con los primeros no se sabe. Es increíble, créanmelo, se lo digo con lectura de vida. Con los primeros uno quisiera tener la experiencia. Con los viejos, bueno, ya me entendió, ¿verdad? Ya me entendió, yo sé que ya me entendió. Pero no quisiera, pero no se puede, es contra natura de alguna u otra manera. Y no se sabe, pero de repente cuando uno tiene un bebé, es increíble. Entonces, peligrosamente estos señores no lo pudieron manejar. Y se dieron cuenta que el centro de las vidas era el niño. Entonces tuvieron celo. Pasaron de pellizcarlo, de empujarlo en 2 gradas, a tener envidia. Cuando vieron la túnica de colores, dijeron: somos 10 y aquí todos hemos repasado la misma ropa, y a este le regala otra. Pero la envidia se convirtió en odio. Hermano, tengamos cuidado de esto. Todos somos celosos de alguna u otra manera, pero no podemos pasar a más. Entonces, volviendo al punto, lo venden porque no lo querían matar. Entonces hacen un drama, le llenan la túnica de sangre de algún animalito al papá, pero lo terminan vendiendo. Cualquiera en esta etapa era para que odiara, aborreciera y tal cosa. Pero el muchacho sigue perseverando. Termina en la casa de un hombre que se llama Potifar. Por no acostarse con la señora, termina enjuiciado. Termina en la cárcel. Se hace amigo de 2 personajes icónicos. Uno es el copero y otro es el panadero de Faraón, que ahí estaban en la cárcel, no por buenas piezas. Pero de repente en esa etapa se hacen cheros y le dicen: ¿sabes qué? El día que uno de los dos salga, te vamos a ayudar, ¿oíste, José? Sí, no te preocupes, que no sé qué, yo te voy a sacar y vamos a ocupar las influencias. A uno lo matan, el otro sale, ¿y usted cree que se acordó de José? No, era para que siguiera resentido, lleno de heridas. Sin embargo, cuando van pasando los días, al final, como el propósito de Dios, y ese nunca te dejaré ni te desampararé, se cumple a pesar de las circunstancias, porque esa es la grandeza de esto, usted ve de qué,
el muchacho pasa de ser el muchacho que estaba salado, como dijo el pastor, porque era la perspectiva, a convertirse en un individuo importante e influyente, un individuo que alimenta a toda una sociedad, un ciudadano que se vuelve el segundo a la par de Faraón. Hermano, la palabra poder y la palabra dinero y la palabra influencia no se mezclan mucho. Hay gente con poder que no tiene influencia ni dinero. Hay gente con influencia que no tiene dinero ni poder. Y hay gente con poder que no tiene, bueno, los tres. Pero cuando se mezclan, es bien interesante, porque en este caso veo un hombre que toma la determinación de perdonar y de dejar ir. ¿Y esto qué tiene que ver, hermano, con paciencia? Mucho. Porque usted puede estar interrumpiendo su destino si usted a cada rato le vive quebrando las piernas a su pasado o lo vive trayendo de regreso. Tenga paciencia, deje que Dios le arregle lo que usted no puede arreglar, deje que Dios le arregle el corazón cuando usted no lo pueda arreglar, deje que Dios arregle sus emociones cuando usted no las puede arreglar, deje que Dios arregle sus finanzas cuando Dios no las puede arreglar, deje que Dios equilibre aquellas cosas que están en caos en nuestra vida. Porque de esa manera usted va a aprender a ver el poder de Dios de una manera diferente. Y entonces usted va a entender lo que significa estar firmes, estar quietos. Y saber que es bonito, hermano, ver que uno no se mueve y aquellas cosas que se han ido de tu vida vuelven. Pero tú no las trajiste, tú no firmaste una letra de cambio donde endeudaste hasta la última uña. Tú no manipulaste, tú no mentiste, tú no engañaste. Simple y sencillamente vuelven, si Dios quiere que vuelvan. Y si Dios no quiere que vuelvan, chivo, no es problema. Pero no vivís amarrado ni vivís aferrado a nadie ni a nada, sino que vivís aferrado a Dios y vivís feliz. De eso se trata esto, porque hay algo en lo cual para mí es bien importante, y ya con esto termino, hermano. ¿Qué significa para usted no te dejaré ni te desampararé? Desampararé. ¿Qué significa para usted? Se tiene que entender algo, tiene que significar todo. Todo se te puede derrumbar hoy, aparentemente, pero simplemente es un proceso más en la vida. ¿Para qué? Para ubicar que mañana el barco se te puede quebrar, pero pasado mañana Dios te tiene un barco más grande. No te dejaré, no te desampararé. Dios no se ha movido del lugar donde está. El primer día que entraste a una iglesia, el primer día que cantaste, vine a alabar a Dios, Él vino a mi vida un día muy especial. El primer día que entraste o que recibiste a Cristo en una iglesia, desde ese día hasta ahora, si ves en retrospectiva, Dios sigue su proceso y su plan. Y es donde apelo de todo corazón a que cada uno de ustedes pueda decir: Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque de eso se trata el cristianismo, de eso se trata, de no darle lugar a las emociones. Se trata de aprender a ser paciente, se trata de esperar en Jehová, sabiendo que el mayor recompensa y el mayor rédito en nuestra vida es cuando hemos esperado en Él, y entonces veremos gloria y presencia de Dios en el nombre de Jesús. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar. Platicar con el Señor de todo lo que te pasa, y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él.
En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.